Muy buenas noches, mi nombre es Juan Diego Rivas Díaz, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y del curso de Electromagnetismo. La noche de hoy vamos a estar sustentando el desarrollo del ejercicio número uno y la comparación de estos resultados con el simulador. También vamos a estar dando respuesta a el literal B de este mismo ejercicio. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla. Tenemos entonces que la variable que yo seleccioné fue la variable A, que en este caso va a ser igual a 45. Y tenemos el primer ejercicio que nos indica, en un experimento de física nuclear se investiga la interacción entre núcleos de litio 6 y carbono 10. Determine la fuerza eléctrica entre los núcleos del experimento cuando su distancia de separación es R igual a 45 picómetros, lo que va a ser igual a 45 por 10 elevado a la menos 12 metros. Este cálculo es fundamental para comprender las interacciones nucleares en condiciones específicas de reacciones nucleares donde la distancia entre los núcleos puede influir en la probabilidad de fusión nuclear. Sabemos que la fórmula general para calcular la fuerza eléctrica es F, va a ser igual a la constante de Coulomb, multiplicando a la carga uno por la carga 2 dividido el radio, que va a ser en este caso pues la distancia de separación de las cargas elevado al cuadrado. Entonces, tenemos acá la explicación de cada una de las variables de esta ecuación. Y bueno, entonces lo primero que hacemos es multiplicar la cantidad de electrones por la constante, o sea, por su equivalente en coulombs. Y vamos a tener que, por ejemplo, el litio va a ser 4,806 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Acá tenemos la verificación de la operación matemática en la calculadora. Y tenemos que la carga 2 va a ser igual a 6 por 1,602 por 10 elevado a la menos 19, y eso nos da 9,612 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Ahora podemos reemplazar en la fórmula, vamos a tener nuestra constante coulombs, que va a estar multiplicando, como dijimos, a las dos cargas dividido a la distancia de separación elevado al cuadrado. En este caso, esa fuerza eléctrica nos va a dar 2,05 por 10 a la menos 6 newtons, porque recordemos que la fuerza se mide en newtons. Entonces, podemos comparar este resultado con nuestro simulador. Yo acá ya tenía abierto el simulador, ya había incluso colocado el valor de las cargas. Tenemos que la carga uno es igual a 3, la carga 2 es igual a 4. Ah, no, a 4 no, dijimos que era a 6, ¿cierto? A 6. Entonces este señor se aleja acá más o menos. Y si vemos exactamente nos dan los cálculos. ¿Por qué? Porque no contamos desde acá, desde el maniquí, sino que contamos desde donde está la carga como tal. Este espacio acá entre esos dos es lo que vamos a contar para calcular esa fuerza. ¿Mm? En este caso va a ser una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque las cargas tienen igual polaridad. Entonces recordemos que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, vemos que nos dio exacto el mismo valor que teníamos nosotros calculado acá. Y bueno, ahora nos toca dar respuesta a el literal B, que nos dice con sus palabras cuál es la diferencia entre el campo eléctrico E y el potencial eléctrico V, y proporciona un ejemplo real de situaciones en las que cada uno se encuentra presente. Entonces, pues yo dije acá que lo primero que debíamos hacer era empezar a definir los conceptos para poder entender mejor la diferenciación de los mismos. En este caso, el campo eléctrico lo podemos entender como las fuerzas que una carga experimentaría en el espacio, es decir, el cómo la carga eléctrica puede afectar a otras cargas. Un ejemplo claro de este es la pintura electrostática, donde se carga positivamente la pieza a pintar y la pintura cuenta con carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo? Que pues esta pintura electrostática se ve en múltiples aplicaciones, sobre todo en el sector eléctrico, para los tableros de distribución que tienen que ir con esa pintura electrostática para evitar contactos y descargas. Entonces, lo que se hace es que se carga la parte de metal negativamente, dijimos que era negativo, perdón, se carga positivamente y la pintura es negativa. Entonces, al momento de que esta fuerza de atracción, ¿m? entre, entre estas dos piezas, entre la pieza y la pintura, pues eso es lo que podemos entender como el campo eléctrico. ¿M? Entonces, el potencial eléctrico, por otro lado,
se puede comprender como la energía necesaria para realizar el movimiento de una carga. En- ¿Qué queremos decir con eso? Simple y llanamente, en electricidad se usa mucho el concepto de comparar la electricidad con agua para poder visualizar este proceso. Y hagamos de cuenta que ese potencial eléctrico que podemos nombrar también como voltaje es la presión, ¿m? La fuerza con la que fluyen esos litros de agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que mueve la carga, por así decirlo, la hace circular mediante el circuito. Y bueno, un ejemplo claro de esto, podemos imaginar una batería en donde la diferencia potencial es el que genera el movimiento de la carga a través del circuito. Entonces, acá pues concluimos que una vez ya teniendo claro los conceptos, podemos decir que el campo eléctrico nos habla de fuerza y el potencial eléctrico nos habla de energía. No obstante, ambos conceptos son complementarios el uno del otro, ya que tienen gran relación en el espacio. Quien les habló, Juan Diego Rivas Díaz. Un abrazo fuerte.